Hola, ¿qué tal amigos de la familia Trainera? Les doy la bienvenida a este nuevo video. Una disculpa porque el contenido lo he estado trayendo pues con mucho tiempo entre videito y videito. Pero bueno, voy a tratar de traerles un poquito de contenido, aunque sea para todos ustedes. Y que sé que les puede servir demasiado todo este tipo de información. En esta ocasión, como bien acabas de ver en el título, vamos a hablar un poquito de la digestión y del metabolismo. Vamos a ver un poquito su funcionamiento. No tanto a detalle, la verdad va a ser un poquito como por encimita. De hecho, este video va a ser un poco corto. Después en más videos, si ustedes gustan, les voy a traer más a detalle todos estos temas porque obviamente pues son bastante profundos. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con la nutrición, la verdad es que son temas bastante extensos y que podríamos desarrollar más a fondo. Ahora, ¿cómo se da la digestión? Ya entrando directamente al tema, ¿cómo es que se da la digestión? La digestión empieza en la boca con la insalivación. Cuando tú ingieres el alimento, pues obviamente empiezas a masticar y te das cuenta, incluso cuando se te antoja algo, por eso produces tanta saliva. Esto es la insalivación, ¿no? Dicho cuando tenemos hambre, como se nos hace ahí la salivita, ¿no? Dices que se te hace agua a la boca. Esa es la parte de la insalivación, cuando ya tienes el alimento y lo empiezas a masticar y a recubrir con saliva, donde están estas enzimas que cortan los alimentos de alguna manera, los van como dividiendo en moléculas cada vez más pequeñas. Después viene un proceso de deglución, que es cuando ya tú te pasas la comida, y de ahí viene un proceso que se le llama deconducción. Primero deglución, que es cuando pasas tal cual el alimento, y de ahí ya viene la conducción, que es cuando la comida, o esta comida que tú ya ingeriste, que incluso ya en esta etapa ya se llama bolo alimenticio, seguramente ya lo has escuchado, ahora se convierte en, te digo, un proceso de conducción. Entonces aquí ya va pasando la comidita, pasa por el esófago que baja hasta el estómago. Dentro del estómago, recordemos que es esta bolsita donde ahí se almacena, uno no se almacena tal cual la comida, pero sí es como una pequeña bolsita donde primero cae la comida. Y en esta bolsita, en este estómago, hay ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, bien recordemos que los ácidos pues son ácidos en la escala del pH. Un ácido es algo que incluso llega a descomponer. Entonces, este descompone esos alimentos que tú estás ingiriendo para su absorción. La absorción viene un poquito más adelante. Dentro del estómago también hay un poco de absorción, pero realmente todo ese proceso se desarrolla a lo largo de nuestros intestinos, sobre todo a lo largo del intestino delgado. Cuando tú tienes hambre, empiezas a producir ácido, y esto es un dato bastante interesante que incluso a mí me llegó a pasar. Cuando tú tienes hambre y no comes, empiezas a producir ese ácido, y es cuando nos causa la famosa acidez, e incluso tenemos reflujo en ocasiones. Entonces, a ti cuando te da hambre y empiezas a producir ese ácido que te arde incluso la panza, pues tienes que comer, o si no te va a dar esto que te comento del reflujo, o incluso si esto es muy constante, que honestamente por eso a mí es que me dio gastritis, pues puedes llegar a este punto de tener gastritis precisamente. Entonces, cuando te dé hambre, por favor come, o por lo menos haz algo que entretenga tu estómago para que ese ácido no destruya tu mucosa intestinal, ¿va? En el estómago pues ya se empiezan a mezclar los macronutrientes. Pero bueno, ese era un dato interesante para que sepas que por eso puedes llegar a tener gastritis, ¿va? Pero no, te digo, ya en el estómago se descomponen estos tres macronutrientes, las proteínas, que pasan a ser aminoácidos, los carbohidratos, que también pasan a ser glúcidos, y las grasas pasan a ser triglicéridos, aunque no siempre, pero dependiendo de los requerimientos de nuestro organismo, pues van a pasar a ser triglicéridos, ¿va? Después del estómago, como te decía, ya viene el proceso más como a fondo de absorción que te mencionaba, donde el intestino delgado, justamente, primero está el delgado, después viene el grueso. En el delgado, su capacidad de absorción es muy alta. Los nutrientes son absorbidos y pasan por la sangre. Este intestino lo que tiene son como vellosidades, ahí villitos, que si los vemos microscópicamente, pues ahí van a estar. Y estos lo que hacen es, te digo, absorber todos esos macronutrientes y que van a pasarlos a la sangre para llegar a diferentes partes del cuerpo. Y pues de esta manera nos vamos a empezar a nutrir. Lo primero que se absorbe son los carbohidratos. De hecho, si te das cuenta, es la principal fuente de energía que tenemos. Si tú ya conoces un poquito más acerca de la nutrición, seguramente has visto que en cuanto a porcentajes, ocupan la mayor parte de nuestra dieta, o al menos de una dieta común, ocupan de un 50 hasta un 60% aproximadamente. Y si te das cuenta, pues es más de la mitad
del porcentaje total de macronutrientes que ocupamos. Comparándolo con las proteínas y con las grasas, pues es mucho más la cantidad de carbohidratos que necesitamos. Entonces es el mayor macronutriente que necesitamos en cuanto a cantidad sobre todo, ¿va? Si a tu cuerpo no le das los carbohidratos, sobre todo después de entrenar, recordemos que pues este es un canal enfocado al deporte y seguramente tú entrenas, estás en busca de una buena nutrición, pues después de entrenar, si tú no te alimentas sobre todo de carbohidratos, no vas a reponer esa energía. Entonces tu cuerpo lo que hace es entrar en un estado de emergencia, donde empieza a almacenar grasa. Tú creerías que pues va a ser beneficioso el hecho de no comer carbohidratos después de entrenar, pero no, al contrario, lo que necesitas en ese momento es reponer energías de alguna manera. Y te digo, si tu cuerpo no ve esa reposición de energía, lo que va a hacer es simplemente lo poco o mucho que le des lo va a almacenar. ¿Por qué? Porque entra en un estado de emergencia. Ya veíamos en la nutrición primaria que pues nuestros antepasados y demás, cuando pasaban esos tiempos como de hambruna, pues sus cuerpos entraban precisamente en ese estado como de emergencia. Entonces nuestro cuerpo pues no sabe cuando no le das de comer, pues entra en ese estado de emergencia, como te digo, ¿va? Entonces la absorción que se da en el intestino delgado convierte en glucosa estos carbohidratos. Las proteínas las convierte en aminoácidos, como ya mencionaba, y al último las grasas pueden pasar a ser triglicéridos o como reserva en nuestro tejido adiposo, que son las famosas lonjitas, o dependiendo de tu organismo, no sé dónde se te acumule más. Realmente existen muchos tipos de acumulación de tejido adiposo. Todos los cuerpos es diferente, sí hay como categorías, podríamos decirlo así, pero no es tema de este video, ¿va? Ahora, dentro del metabolismo, que también prometí hablarte un poquito, existen dos cosas, podemos decirlo, dentro del metabolismo. Está el anabolismo y el catabolismo. Tú ya habrás escuchado seguramente del anabolismo. Y cuando escuchas anabolismo seguramente se te viene a la mente luego los famosos esteroides. Pero no, anabolismo quiere decir construcción de tejido. No directamente quiere decir que ya se refiera o nos estemos refiriendo a esteroides anabólicos. Sí, esteroides anabólicos y demás ya son todas la gama de sustancias que te puedes llegar a meter y demás, sobre todo los que están en el físico-constructivismo y esas ondas, pues ya son como temas más pro, ¿no? Pero bueno, en este caso lo que quiero que entiendas es que anabolismo es la construcción de tejidos, al contrario del catabolismo, que es la destrucción de tejidos. Entonces, cuando tú entrenas, que es una parte que quiero que entiendas bastante bien, cuando tú entrenas es un proceso de catabolismo. Tú lo que estás haciendo, aunque no lo creas, es de alguna manera llevando a cierto estrés y no destruyendo del todo, incluso estaría no muy bien dicho, pero sí, te digo, llevándola como a cierto estrés y exigiéndole a tu cuerpo para que todas esas fibras musculares tengan microfracturas, para que después venga la parte de anabolismo. O sea, toda esa parte de como rompimiento, llamémosla así, fue una parte de catabolismo. Y después viene la parte de anabolismo, pero esta viene ni siquiera en el entrenamiento, como tú te lo podrías imaginar. Esta parte de anabolismo, que es cuando tú ya te recuperas y es cuando realmente crece el músculo, viene cuando tú comes, cuando tú te alimentas, obviamente de manera correcta, porque si lo haces de manera incorrecta, pues esto no va a ser para nada efectivo. Pero bueno, te digo, después de entrenar, si tú comes bien y además descansas bien, que también es una parte fundamental, es cuando viene esa recuperación, viene ese anabolismo, ese crecimiento muscular, esa hipertrofia, eso que estás buscando seguramente tú, ¿va? Entonces, dentro del metabolismo está también el metabolismo basal, ya cambiando un poquito el panorama. Dentro del metabolismo está el metabolismo basal. Dentro del metabolismo basal nos referimos sobre todo a la cantidad de energía base, o sea, tal cual el nombre lo dice, la energía base que ocupa tu cuerpo para mantenerse funcionando. Ahí no estamos hablando de si necesitas más, menos energía, sino tal cual, como lo suficiente, o sea, estar tablas diríamos, para que tú estés funcionando, que estés sobreviviendo de alguna manera. Incluso si te pasaras en estado de reposo, la base que necesitas de energía, ese es tu metabolismo basal, ¿va? Y en una persona promedio, pues estaríamos hablando de unas 1200 hasta 1500 calorías. Y eso es basal en un día, 1200 a 1500 en un día, 24 horas, ¿va? Y también existe el metabolismo total, que es el que realmente nos importa. El basal sí es como precisamente la base de todo, pero el que realmente nos va a importar
Ya para nuestros objetivos que queramos conseguir va a ser el total, pues ya que se toma en cuenta la actividad física que tú realices. Y aquí puede variar bastante, desde si es una actividad liviana, si es una actividad moderada o si es intensa. Y dentro de todo esto quiero mencionarte también, ya finalmente para cerrar, que no vamos a hablar muy a fondo de esto, pero bueno, quiero mencionarte que existen lo que se llaman déficit calóricos y superávit calóricos. Y esto va a ir en base a tu objetivo. Si tú, por ejemplo, quieres aumentar masa muscular, seguramente tendrás que hacer un pequeño superávit, o dependiendo de tu caso, porque esto es como muy individual. Pero seguramente si tú quieres aumentar volumen, tendrás que hacer un superávit calórico. ¿A qué me refiero con esto? Que tú deberás de tu basal consumir más calorías todavía de las que necesitas. Tomando en cuenta ya la actividad que haces y demás, o sea, de lo que necesitas todavía más. ¿Por qué? Para que tu cuerpo pues tenga esas herramientas extra para provocar ese crecimiento. Al contrario de que si tú quieres bajar de peso, va a tener que haber un déficit, es decir, hacia abajo, vas a tener que restar. ¿Para qué? Para que tu cuerpo como que se vaya adaptando a eso y también en el proceso, pues, si tú eres una persona que a lo mejor sufre de un poquito de sobrepeso, obesidad, llegues a utilizar tus reservas. Esto es como a grandes rasgos, realmente podríamos profundizar mucho en cada uno de estos temas, que lo haré en próximos videos, ¿vale? Así que estate muy atento del canal, por favor, suscríbete, síguenos en Instagram, si es que estás viendo este video en Instagram, y nos vemos en próximas cápsulas aquí de Trainado, donde te estaré trayendo información de mucho valor, así que al pendiente, ¿vale? Saludos.